Nos alegramos una vez más, en primer lugar, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la maternidad de la Virgen María, la configuración de la Sagrada Familia, porque presentamos nuestra acción de gracias por el 2020 y presentamos también todas nuestras intenciones, planes y proyectos del 2021. Por todas estas razones nos felicitamos, ¿verdad? Y deseamos para todos que la bendición de Dios nunca se aparte de sus casas y al mismo tiempo el Señor les conceda toda clase de bienes y parabienes en materiales y en la vida espiritual. Que el Señor les prodigue siempre toda clase de bendiciones en el Espíritu de Dios y en su amor. Muchas felicidades, nos felicitamos. Queridos hermanos, estamos cerrando el ciclo de la Navidad de este año ya 2021 y en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia. El ciclo de la Navidad termina en este día, domingo, celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Concentrándonos en lo que es el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que es un gran misterio, ¿verdad? De los misterios gozosos que rezamos en el rosario, pero es el mismo misterio, diríamos en conjunto, a lo que referimos como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre. Dos naturalezas en su misma persona, sin dejar de ser Dios, es verdadero hombre. Esto hay que afirmarlo muy bien, porque durante un tiempo en la Iglesia, y muy al principio todavía, ¿verdad?, en el primer siglo, surgieron muchas dudas sobre la persona de Cristo y su naturaleza. Por eso la Iglesia hizo una definición correcta: es verdadero Dios, y sin dejar de ser Dios, se hizo verdadero hombre. El misterio de la encarnación, es decir, toma nuestra carne mortal, ¿verdad? Y su proceso, su caminar es hasta dar la vida en la cruz, pero venciendo incluso con eso al demonio, la miseria de la carne y del pecado, resucitando al tercer día de entre los muertos. El gran misterio de la encarnación, y que nos gozamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no sin antes entender en su plenitud que el nacimiento de Cristo se continúa cuando nosotros, movidos por el Espíritu Santo y con la fuerza de la fe, lo recibimos en su palabra y en los sacramentos. El misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, celebrando su nacimiento también en nosotros, en nuestra persona, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, que se vea que Cristo está vivo en nuestros corazones y en nuestra sociedad, que Cristo no nos ha abandonado y que está siempre presente en su Iglesia, buscando la salvación de todos. Este es un mensaje universal, como lo meditamos en la celebración de los Reyes Magos, con aquel lenguaje cosmológico y universal, ¿verdad? En el signo de la estrella, una estrella que camina, ¿verdad? Y hasta se detiene, o una estrella que de repente se deja de ver cuando los magos entran con Herodes, y que luego vuelve a aparecer y los llena de alegría, y los conduce hasta donde estaba el niño y su madre, la Santísima Virgen María. Los lenguajes universales, cosmológicos, muy al estilo oriental, ¿verdad? Pues todo eso, en ese caminar lleno de dificultades y de problemas, encontramos también en nuestra vida. Una vida que viene, ¿verdad?, a lo largo de los años de nuestra vida, pues en medio de tropiezos, de dificultades y de muchas circunstancias que nos hacen el camino difícil. Pero la intención es una: encontrar a Jesucristo y alegrarnos cuando lo encontremos para adorarlo, como lo hicieron los reyes, ofreciendo también nuestros tributos de adoración, de reconocimiento en su señorío, en su reino, ¿verdad?, como verdadero Dios y como
el Cristo que va a sufrir y a padecer, que son los signos de los 3 regalos de los reyes: oro, incienso y mirra. Pues en todo eso, queridos hermanos, el ciclo se cierra en este domingo. Se supone y se da por entendido esos 30 años que nuestro Señor Jesucristo vivió en Nazaret. Por eso se le conoce como el Nazareno, ¿verdad? O el Galileo, porque es la región de la Galilea donde se encuentra Nazaret, donde pasó toda su niñez, ¿verdad? Su juventud, sus primeros años, allí en el taller seguramente de la carpintería de San José, y en familia. Eso es muy importante, en familia. Y luego sale a la vida pública, que es precisamente, da principio cuando Juan lo señale de entre toda la gente y en las orillas del río Jordán, que es lo que celebramos hoy, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante decirlo, deteniéndonos un poquito en el caminar de Jesús, porque viene como un laico. No viene ni como sacerdote, no viene como rey, aunque lo es, no se presenta de ese modo. No sale de un palacio, no sale de la carpintería, como un ciudadano más del pueblo. La gente no sabe quién es, ni siquiera Juan el Bautista sabe quién es exactamente, ¿verdad? Pero lo va a identificar precisamente cuando entra a las aguas del río Jordán. Y por otra parte, encontramos a este Jesucristo que viene como un laico, es decir, un ciudadano del mundo. Eso significa laico, un ciudadano del mundo. Laos significa mundo, ¿verdad? Bueno, un laico viene como cualquier otra criatura del pueblo, a donde se encuentra Juan, que había venido del desierto y a las orillas del río Jordán empezó a anunciar, ¿verdad?, con viva voz, ¿verdad?, toda aquella doctrina y amonestación a la conversión, al arrepentimiento, a la unidad de los padres y de los hijos, a preparar los corazones para recibir al que venía detrás de él o después de él. Juan le interrogaron muchas veces, ¿verdad? Los escribas y fariseos le mandaron una comisión a preguntarle: oye, ¿y tú por qué bautizas? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres tú Elías? Y dijo él: no lo soy. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni ningún profeta? Y él les dijo: yo soy aquel de quien habló el profeta Isaías, soy la voz que clama en el desierto. Y la voz es el vehículo de la palabra. La voz es el sonido, pero la palabra misma es Jesucristo. Y él viene como el precursor. Antes que Jesús aparece Juan el Bautista, precisamente ofreciéndonos un bautismo en las aguas del río Jordán. Pero él mismo nos declara en el Evangelio de hoy, ¿verdad?, que él es el que bautiza con agua. Habría que decir muy bien aquí lo que significa bautizar, y sobre todo, ¿verdad?, traducido del griego al español, bapto es el verbo griego, significa baño, un baño, ¿verdad?, bañarse, bapto. Pero también significa sumergirse en el agua, ¿verdad? Es un baño de inmersión en el agua. Antes pues no había regaderas, ni mucho menos, ¿no? Entonces se bañaban en el río o en las tinas como los romanos, pero era de inmersión. Bueno, pues Juan el Bautista a la orilla del río, después de amonestar a la gente: arrepiéntanse, es como preparar el cuerpo, ¿no? Como diciendo: el que viene debe llegar adentro. ¿Cómo vas a recibir al Mesías, ¿verdad?, con un cuerpo sucio, con un alma sucia? Es necesario bañarse. Y hacía un signo. Aquí es importante, es un signo, ¿verdad? Los sumergía en el agua. Y el pueblo de Israel, como en los pueblos antiguos, pensaban que la vida flotaba en el aire. Desde que tú naces, ¿verdad?, si no respiras te mueres.
Incluso cuando nace un niño a veces hasta le dan una nalgada para que suelte el grito y el llanto, para que los pulmones que vienen cerrados se expandan. Y empieza el ejercicio de la respiración. Si respira, vive. Si no respira, muere. De tal manera que el bautismo de Juan era sumergirlos y que en el agua soltaran el aire completamente. Es decir, suelta la vida dañada por el pecado. Y cuando salgas del agua, inhala una vida nueva en un cuerpo limpio. Ese, diríamos, es el lenguaje del bautismo de Juan, que no era más que un bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, lo que nos dice hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versos 7 al 11, nos viene diciendo precisamente la tarea que hacía Juan. Pero Juan declara, ¿verdad? Atrás de mí viene alguien a quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Aún el acto de humildad, de agacharse hasta los pies, ¿verdad? Dice, ni siquiera soy digno de tocar sus pies para desatar sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, el que viene detrás de mí, uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Con estas palabras, Juan el Bautista hablaba de nuestro Señor Jesucristo, sin saber todavía quién era, ¿verdad? Sabemos por los datos históricos que Juan el Bautista vendría siendo como primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Isabel, la prima de la Virgen María. Pongamos que son primos en segundo o tercer grado. Pero sin embargo está esa relación, ¿verdad? El precursor que anuncia al que viene detrás de él. Y dice, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo. Aquí, queridos hermanos, hay que decirlo también con franqueza. Nosotros los católicos, al menos en la Iglesia Católica, no recibimos el bautismo de Juan, porque no es el bautismo que nos trae Jesús. Jesús nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, dice en el Evangelio paralelo, ¿verdad? A San Marcos, ¿verdad? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, es decir, en el amor que purifica, en su sangre preciosa. Juan en su primera carta nos dirá en el Espíritu, por el agua y la sangre. Quiere decir que de la sangre de Cristo, ¿cómo se puede borrar el pecado? ¿Con agua y jabón? ¿Con el agua del río? ¿Con lejía? ¿Con cloro? ¿Cómo se lava el alma? El alma solamente la puede lavar Jesucristo con su sangre preciosa que será derramada en el altar de la cruz. El bautismo que nos trae nuestro Señor Jesucristo es sumergirnos en su sangre preciosa y en el Espíritu Santo, del agua que brotó finalmente del costado abierto de Jesucristo para llenarnos de esa vida nueva, de ese bálsamo que sana al hombre enfermo y dañado por el pecado. Por lo tanto, el bautismo que nos da nuestro Señor Jesucristo es infinitamente superior a lo que hacía Juan como un símbolo, ¿verdad? Una serie de breves actos rituales, ¿verdad? Si le queremos decir ritual, para declarar, este hombre se ha arrepentido, este hombre espera al Mesías, este hombre sabe que ya está cerca el reino de los cielos. Quienes creyeron en Juan el Bautista y se bautizaron, bueno, pues ahí nos dirá nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se lo diría a los fariseos, muchos de ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Y al reino de los cielos ya se les adelantaron incluso hasta las prostitutas, porque ellas sí creyeron, el pueblo de los paganos sí creyó, aquellos que ustedes rechazan sí han creído. Y recalcaría la dureza del corazón, aplicar nuestra fe y pedir el Espíritu Santo, pero acercarnos al sacramento del bautismo que nos da Jesucristo
es muy importante decirlo en este domingo y sobre todo para mucha gente que no lo ha recapitulado, diríamos, en su conciencia. ¿Cuánta gente hasta el día de hoy dice, no, te bautizas como Jesús a los 30 años y en un río? Error, error garrafal, error garrafal. Porque lo que va a suceder cuando Jesucristo sale de la carpintería y viene como un laico hasta el río Jordán es algo muy diferente, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Pues vino Jesús desde Nazaret, donde vivía, en la región de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesucristo se presenta incluso confundido entre los pecadores. Como si él tuviera pecado, le solicita a Juan que lo bautice. Bueno, en el otro evangelio, en el otro escrito, ¿verdad?, nos dice que Juan a veces se detenía. ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti? Más bien eres tú el que nos tiene que bautizar. Pero sin embargo Jesús se presenta como un laico y como un pecador entre los pecadores que venían a manifestar el arrepentimiento. No porque Jesús tuviera pecados, sino porque ahí era el momento en que Él daría principio a toda la tarea de la salvación que nos trae. Dice, al salir Jesús del agua, Juan vio que los cielos se rasgaban, es decir, se abrieron, y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Estas palabras brevísimas, sin embargo, son de una riqueza y de un contenido muy amplio, porque veamos esto. En primer lugar, dice, salió de las aguas, y Juan vio los cielos que se rasgaban. Quiere decir que Juan ya había recibido esa noticia previa, donde cuando tú veas que el Espíritu de Dios desciende sobre esa persona, ese es el Mesías. Y cuando Juan vio ese signo, ¿verdad?, que se rasgaban los cielos y descendía el Espíritu Santo, pues lo podemos tomar literalmente, pero más que todo es una forma teológica de decir las cosas y al mismo tiempo en un lenguaje oriental, porque cada palabra significa muchísimas otras razones. Estas palabras ya fueron anunciadas por el profeta Isaías, ¿verdad? Se rasgaron los cielos y descendió el Mesías, como un Dios que tiene prisa, ¿verdad? Se rasgaron los cielos, tiene prisa de bajar a donde está su criatura para traerle la salvación. El Espíritu Santo, en forma de paloma, queridos hermanos, no quiere decir que el Espíritu Santo se dejó ver como si fuera una paloma, que es lo que los pintores, ¿verdad?, han hecho, ¿no? Pintar el Espíritu Santo significado en una paloma, siguiendo estas palabras. Pero el Espíritu Santo no quiere decir tenía la forma de la paloma, sino cómo desciende una paloma, porque dice descendió como una paloma. Y una paloma no baja como un águila o como un ave de rapiña, sino baja a veces planeando, ¿verdad?, apacible, y se posa. Una paloma se posa, ¿verdad?, donde se detiene. El Espíritu Santo no baja así, como si fuera un ave gigantesca, ¿no?, sino como una paloma, quiere decir, descendió suavemente sobre él, como el Espíritu Santo que unge, ¿verdad?, al señalado. Y Juan el Bautista se percata de todo eso. Dice, y vi descender sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, en figura de paloma. Pues, queridos hermanos, eso lo tenemos que entender claramente, ¿eh? Quiere decir, cómo desciende una paloma, como el signo del amor o como el signo de la paz, la paloma de la paz, como lo vio regresar Noé después del diluvio, ¿verdad? La paloma mensajera, la que anuncia que ha pasado el diluvio, la que anuncia que ya ha reverdecido la hierba en la tierra, una hierba nueva después del diluvio, ¿verdad? Hace alusión a todos aquellos pasajes, ¿verdad? En unas cuantas palabras nos habla del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas, empieza diciendo la Escritura en el libro del Génesis, ¿verdad?
ese Espíritu Santo suave, que a pesar de las tormentas es suave y que desciende, ¿verdad?, sobre Jesucristo, como desciende una paloma, anunciando la paz, la creación nueva, la hierba nueva, ¿verdad?, la vida nueva, una vida nueva sobre la tierra. Son lenguajes, pues, que debemos de entender con mayor atención y cuidado. Y después de ver, oyó. El testigo, para que sea un testigo auténtico, tiene que ser presencial, ver y oír. Por lo menos toca dos sentidos, el de la vista y el del oído. Podría haber, como Tomás, el tacto, metiendo sus manos en las llagas y en el costado de Cristo. Pero ahí no menciona, al menos vio y oyó, y da testimonio de que ese es el Hijo de Dios. El mensaje, ¿qué es lo que oyó? Dice, entonces oyó una voz del cielo. Solo un alma atenta a las voces del cielo puede distinguir las voces de Dios. Eso es muy importante, porque todos estamos llamados a saber levantar nuestros ojos al cielo, a recibir el Espíritu y a oír la voz de Dios. Solo las almas en la fe y en el Espíritu estarán siempre dispuestas a escuchar la voz de Dios. Dice, se oyó la voz de Dios del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Yo tengo en ti mis complacencias. En el Evangelio paralelo dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En él tengo puestas mis complacencias. El Padre se complace en su Hijo, quiere decir, se vuelca en el amor mismo del Padre sobre el Hijo, y el Hijo inmediatamente responde al Padre en una, diríamos, efusión de amor. El Padre y el Hijo, que son siempre un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le llama a esto una teofanía, es decir, la manifestación de Dios uno y trino. La teofanía del bautismo, que se va a repetir un tanto en el monte Tabor, cuando nuestro Señor Jesucristo, juntamente con Pedro, Santiago y Juan, el Señor se transfiguró, ¿verdad? Se manifestó su divinidad delante de ellos. O ese Jesús que vino caminando por las aguas para encontrar a los discípulos, que se llenaron incluso de terror, de miedo, ¿verdad? La divinidad de Cristo, la voz del Padre y el Espíritu Santo que desciende sobre él como el ungido de Dios, sumergido, tomado en el Espíritu. Esto mismo lo ordenará Cristo resucitado a sus apóstoles. Vayan, anuncien la buena nueva y bauticen a todo el que ha creído. Bautícenlos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Es decir, sumérjanlos en el Padre, que queden sumergidos en el Hijo de Dios y que queden sumergidos por el Espíritu Santo, que formemos Dios y hombre una unidad completa. Queridos hermanos, esto es fundamental para la fe de todo creyente, quedar inmersos en Dios, sumergidos en Dios, bañados por Dios, purificados por el Espíritu, lavados y bañados en la sangre del Cordero y en el agua de su costado abierto. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, sumérjanlos, da la autoridad y el poder. Dos razones importantes, como las llaves de Pedro, poder y autoridad, para sumergir al creyente, al que ha creído, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El bautismo que nosotros recibimos es, por lo tanto, infinitamente superior al bautismo que daba Juan como un bautismo de conversión o arrepentimiento. Ciertamente ese es el principio, arrepentirnos y regresar a Dios. Arrepentirnos y regresar a Dios. Y arrepentirnos significa
dejar atrás todas nuestras maldades y pecados para entrar, como dirían en la antigüedad, para entrar en religión, es decir, ligar con Dios. Bapto también significa como un injerto en Dios, así como una rama se corta y se pone un injerto sobre un tronco, así quedamos íntimamente unidos a Dios con la misma savia de Dios, o la savia de un árbol con el injerto, porque va a transmitirnos su vida. Sin la vida de Dios, el injerto muere, el hombre no subsiste, ¿verdad? Quedaríamos condenados todavía a la muerte, a morir. El bautismo nos da vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. Y el que se bautice y crea, el Espíritu de Dios le acompañará y muchas señales le acompañarán. Impondrán las manos a los enfermos, expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes y no les picarán, ¿verdad? Beberán veneno y no les hará daño, etc. Aquellas señales que dará nuestro Señor Jesucristo antes de subir a los cielos y en la vista de todos los apóstoles y discípulos que le acompañaron ese día de la ascensión de Cristo a los cielos. Y esta es la tarea que desempeña la Iglesia, ¿verdad? Y los que han sido enviados, que en este caso con la fuerza del Espíritu Santo, la autoridad de la Iglesia, la fe de la Iglesia, ¿verdad? Y el poder de Cristo, tienen la misión de enseñar, predicar la buena nueva y bautizar al que se arrepiente y cree en el Señor. Queridos hermanos, quedémonos con esta enseñanza, verdaderamente es muy abundante todo lo que nos dice hoy, ¿verdad? Esta gran celebración con la que se cierra el tiempo de la Navidad y que se prolonga el misterio de la encarnación en nuestras vidas hasta que resucitemos con Cristo en el último día. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María todos podamos también llamarnos hijos de la Madre de Cristo, ¿verdad? Como aquella mujer anunciada desde el paraíso para ir al gran combate, a la guerra contra las fuerzas del mal. Recordemos, como nos dice San Pablo, que nuestra lucha no es contra los semejantes, contra los humanos, sino contra las fuerzas del mal. Y solo el que lleva el bautismo de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Y en el sacramento, lleva esta gracia y esta fuerza. No pierdas la gracia del bautismo, ni olvides los compromisos que hemos hecho con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.